Los soles triples de Ciora Prime proyectaron tres sombras distintas a través de la gran plaza, haciendo que la multitud reunida pareciera una masa retorcida de tentáculos, apéndices y todo lo que pasara por extremidades entre las diversas especies de la galaxia. Los sistemas de control del clima habían vuelto a funcionar mal, la típica eficiencia imperial en su máxima expresión, dejando a los espectadores reunidos a hervir a fuego lento en el calor sofocante. No es que a nadie le importara particularmente hoy. Habían venido a presenciar algo sin precedentes en los 10.000 años de historia de Zixer y el Imperio. La ejecución pública de un general humano. Las agujas cristalinas de la ciudad capital brillaban con una alegría casi burlona. Sus superficies refractaban la luz del sol en patrones de arco iris que bailaban en los rostros de la multitud reunida. En el centro de la plaza se encontraba la plataforma de ejecución, una pieza de ingeniería que logró ser impresionante y primitiva al mismo tiempo, muy similar al Imperio mismo. Su superficie de obsidiana pulida absorbía la luz de los tres soles, creando un vacío en la exhibición por lo demás brillante. El embajador Zilan del Meridiano Confederación se movió incómodamente en su cojín antigravedad, sus cromatóforos parpadeando entre tonos de ansiedad. Púrpura y rojo indignación. Esto es una locura, susurró a su ayuda su traductor luchando por transmitir las múltiples capas de preocupación en su lengua materna. Los humanos no tolerarán esto. Un corredor de información Bextari. Cerca su forma cristalina atrapando y dividiendo la luz en patrones prismáticos, dejó escapar lo que podría haber sido una risa, si pudieras llamar risa, al sonido de un cristal, rompiéndose. El Imperio cree que no se atreverán a responder después de todo. ¿Qué puede hacer una especie contra el poder de 10,000 mundos? El murmullo de la multitud se hizo más fuerte. Mientras el prisionero era conducido a la plataforma, el general Marcus se encaminaba con la cabeza en alto, su uniforme de gala impecable. A pesar de sus semanas de detención, el humano no mostró señales de miedo, lo que pareció poner nerviosos a sus guardias. Zaron más de lo que cualquier resistencia haría. Sus tentáculos se movieron nerviosamente mientras lo posicionaban debajo del generador de campo cuántico que terminaría con su vida en la primera fila. El Senado Imperial estaba sentado en sus tronos ceremoniales flotantes, sus crestas bioluminiscentes latían con satisfacción. El gran canciller Zexor Rose. Su voz resonó en la plaza a través de amplificadores neuronales, dejó que todos fueran testigos del precio del desafío. Este humano se atrevió a interferir con la justicia imperial, protegiendo a criminales e insurgentes contra nuestra autoridad justa. Los diplomáticos y nobles reunidos vibraron con reacciones encontradas. El representante artrópodo chasqueó sus mandíbulas en desaprobación mientras un grupo de seres de plasma fluctuaban sus frecuencias de energía en lo que solo podría describirse como anticipación nerviosa. Justo antes de que se activara el generador de campo, el general Chen miró directamente al gran canciller y sonrió. No una sonrisa de derrota, sino una que parecía decir: no tienes idea de lo que acabas de comenzar. El campo cuántico cobró vida y en un destello de luz brillante se hizo. El Imperio había hecho su declaración cuando la multitud comenzó a dispersarse. Un dron colectivo de mente colmena se volvió hacia su vecino y transmitió un pensamiento simple. El Imperio acaba de firmar su propia sentencia de muerte. Pocos sabían ellos. En algún lugar de la multitud, un agente humano ya estaba transmitiendo el metraje de la ejecución a la Tierra. El Imperio estaba a punto de aprender una lección muy importante sobre los humanos. No les agrada que sus héroes sean martirizados 3 meses antes. El mismo general Chen había estado en la Gran Cámara Imperial, tratando de no poner los ojos en blanco mientras el alto canciller Zexor hablaba monótonamente sobre las tradiciones sagradas del Imperio. La reunión diplomática había ido tan bien como tratar de enseñar física cuántica a una papa. La posición del Imperio es definitiva. Cior había declarado su cresta bioluminiscente destellando en lo que los humanos habían aprendido a reconocer como presunción. Las colonias en el sector Orión caen bajo la jurisdicción imperial. Sus recursos nos pertenecen. Esas colonias, Chen había respondido con palabras cuidadosamente medidas, han sido asentamientos humanos durante más de 50 años antes de que sus naves de reconocimiento supieran que el sector existía. Había adquirido el hábito de indicar hechos obvios a los Thorin como parecen tener memoria selectiva cuando se trata de verdades incómodas. El primer contacto entre la humanidad y el Imperio Zixuan había sido casi cómico en su absurdo. Un Zixer y la flota de inspección habían tropezado con una operación minera humana en el sector Orión y rápidamente la declararon como una actividad imperial no autorizada y exigieron sumisión inmediata a la autoridad imperial. Los mineros humanos habían respondido con un gesto que, si bien universal entre los humanos, lamentablemente se había traducido en Zixer y cultura como «por favor envíen más naves para que las ignoremos». Eso había marcado el tono para todas las interacciones futuras. El general Chen había sido asignado al sector Orión precisamente por su experiencia diplomática.
Los altos mandos pensaron que tener a alguien que pudiera disparar con rectitud y hablar con español. la derecha podría ayudar, al menos habían acertado la mitad de eso. La situación se había intensificado cuando los recaudadores de impuestos imperiales, un eufemismo para naves fuertemente armadas con prácticas contables cuestionables, comenzaron a acosar a las naves de transporte humano. Chen había respondido implementando lo que llamó la Operación Carro de Bienvenida, colocando plataformas defensivas disfrazadas de relés de comunicación alrededor de las colonias humanas. Cuando los recaudadores de impuestos llamaron, recibieron una bienvenida que involucró significativamente más energía cinética de la que habían anticipado. Sus acciones constituyen una violación directa de la ley imperial. Un diplomático Zoran había balbuceado durante una reunión particularmente acalorada. Algo gracioso sobre la ley imperial. Chen había respondido reclinándose en su silla. Parece tener mucho en común con un agujero negro. Absorbe todo y la lógica no puede escapar de él. Las tensiones políticas habían llegado a un punto de ruptura cuando el imperio intentó reasentar una colonia minera humana en Próxima 7. La flota imperial había llegado con naves de transporte esperando encontrar colonos obedientes listos para ser trasladados a sus nuevas ubicaciones aprobadas por el imperio. En lugar de eso, se encontraron en medio de lo que los colonos llamaban una fiesta de despedida. Resultó que los humanos tenían ideas muy diferentes sobre lo que constituía favores de fiesta. Chen había llegado justo a tiempo para presenciar las consecuencias. La flota imperial estaba en desorden. Sus naves se dispersaron por una, que luego describirían en los informes oficiales como festividades agresivas. Inmediatamente posicionó su flota entre los colonos y las fuerzas imperiales. Transmitió un mensaje simple. La próxima fiesta no será tan amistosa. El imperio no estaba dispuesto a que se cuestionara su autoridad. Había respondido declarando a Chen terrorista. El general había contraatacado declarando que el imperio era terminalmente estúpido, lo que, si bien era cierto, no había ayudado a las relaciones diplomáticas. La gota que colmó el vaso llegó durante el incidente de Arcturus. Las fuerzas imperiales habían intentado apoderarse de una estación de investigación humana alegando que estaba realizando observaciones no autorizadas del espacio imperial, es decir, estudiando una estrella que había existido miles de millones de años antes del imperio. Chen había desplegado su flota en una formación defensiva utilizando tácticas que el imperio tenía milenios de antigüedad. Las doctrinas de combate no podían comprender que están en inferioridad numérica. 10-1, había transmitido el comandante imperial, entonces es casi una pelea justa. Chen había respondido. Antes de proceder a demostrar por qué la vida más corta de la humanidad había llevado a una innovación táctica más rápida que la doctrina militar estancada del imperio. La batalla resultante había sido breve, decisiva y completamente vergonzosa para el imperio. Las fuerzas de Chen habían deshabilitado a toda la flota imperial sin una sola baja en ninguno de los dos lados, una hazaña que el imperio encontró más insultante que si los destruyera por completo. Al final, no fueron las acciones militares de Chen las que llevaron a su arresto, sino su exitoso esfuerzo por evacuar una colonia imperial. Amenazada por erupciones solares, una colonia que el imperio había descartado como aceptable. Pérdidas. El imperio podía perdonar las derrotas militares, pero no podían perdonar que una especie menor los pusiera en evidencia al proteger a sus propios ciudadanos cuando las autoridades imperiales llegaron para arrestarlo. Chen se había rendido sin resistencia sabiendo que sus acciones habían comprado suficiente. Es hora de que el ejército de la Tierra se prepare para lo que vendría. Su última transmisión al comando de la Tierra había sido típicamente sucinta. Están a punto de hacer algo estúpido. Asegúrese de que se arrepientan mientras lo llevaban con grilletes cuánticos. Uno de sus captores le había preguntado por qué sonreía porque Chen había respondido, ¿crees que este es el final de la historia? Pero créeme, es solo el prólogo. La noticia de la ejecución del general Chen tardó exactamente 2,3 segundos en llegar a la Tierra a través de los canales cuánticos. Respuesta tardó considerablemente menos tiempo en todas las colonias humanas. Los indicadores de estado militar, de instalación y de naves espaciales cambiaron del protocolo operativo estándar a la condición alfa. El imperio acababa de aprender la primera regla de la guerra humana: no martirices al héroe de alguien en New Terror, la colonia humana más grande del sector Orión. El gobernador planetario observó cómo los civiles comenzaban voluntariamente a convertir su equipo de minería en hardware militar. No estamos evacuando las colonias. El
Consejo había declarado por unanimidad: estamos fortificando los láseres de minería. Diseñados para atravesar asteroides, se estaban modificando para un tipo diferente de corte. El Imperio pronto descubriría que los humanos eran notablemente creativos cuando se trataba de reutilizar equipos industriales. La respuesta del Imperio a la creciente movilización militar humana fue previsiblemente despectiva. El alto canciller Cexor se dirigió al Senado Imperial. Su cresta bioluminiscente latía con lo que probablemente pensó que era una autoridad tranquilizadora. Estos humanos están haciendo un berrinche. Declaró que, como todas las especies menores, pronto recordarán su lugar. Varios analistas imperiales de alto rango intentaron señalar que las especies que descubren que viajar más rápido que la luz es por su cuenta. Tienden a ser bastante ingeniosos. Estos analistas fueron rápidamente reasignados para estudiar patrones atmosféricos en gigantes gaseosos, mientras tanto en los rincones sombríos de la galaxia, algo sin precedentes, estaba sucediendo la resistencia subterránea que había existido en varias formas. A lo largo de la historia del Imperio, estaba experimentando una revolución inesperada. Los agentes humanos estaban haciendo contacto, compartiendo técnicas que la longeva especie imperial nunca había considerado. ¿Quieres decir que cambias regularmente? Tuss Plains. Un líder de la resistencia Vitari había preguntado desconcertado. ¿Los cambiamos tan a menudo que a veces ni siquiera sabemos cuáles son? El agente humano había respondido con una sonrisa: hace que sea difícil para el enemigo predecir lo que haremos a continuación, cuando ni siquiera estamos seguros. Los servicios de inteligencia del Imperio, observando a sus grupos de resistencia cuidadosamente monitoreados, no se dieron cuenta de cómo la teoría del caos humano estaba infectándolos. Movimientos rebeldes tradicionalmente predecibles, patrones de comportamiento de siglos de antigüedad, estaban siendo reemplazados por lo que un agente imperial frustrado describió como una completa locura táctica. En Próxima 7, la colonia que Chen había tenido una vez defendió. La respuesta tomó una forma exclusivamente humana. Los colonos comenzaron a transmitir bucles continuos de documentales históricos humanos sobre rebeliones exitosas contra los imperios. Estos fueron etiquetados como materiales de intercambio cultural y transmitidos en todas las frecuencias imperiales. El hecho de que se centraran en gran medida en la caída de los poderes supuestamente invencibles fue, por supuesto, pura coincidencia. En el sistema Arctura, donde Chen había humillado a la flota imperial, los comerciantes humanos comenzaron a vender halos conmemorativos de la batalla. Se volvieron sorprendentemente populares entre los ciudadanos imperiales, que los compraron pensando que mostraban la victoria imperial. Los comerciantes no se molestaron en corregir este concepto erróneo. El Comando Militar de la Tierra, mientras tanto, activó los planes de contingencia que Chen había ayudado a desarrollar. La operación Educación Repentina comenzó a desplegarse en el espacio humano. El nombre había sido idea de Chen. Siempre había dicho que el Imperio necesitaba una educación adecuada en la naturaleza humana en lo profundo del territorio imperial. Agentes humanos durmientes que se habían hecho pasar por comerciantes. Los comerciantes y turistas comenzaron su verdadero trabajo. Los sofisticados sistemas de seguridad del Imperio, diseñados para detectar armas y los explosivos, eran inútiles contra humanos armados con algo mucho más peligroso. Ideas. Mientras el Imperio celebraba su supuesta victoria, las naves humanas se posicionaban silenciosamente a lo largo de las rutas comerciales, los sistemas de la colonia y los puntos estratégicos, no en formaciones de ataque que hubieran sido demasiado obvias. En cambio, parecen estar haciendo negocios rutinarios siguiendo patrones de patrulla normales. El hecho de que estos patrones les permitieran atacar cada instalación imperial importante dentro de la nuestra fue, naturalmente, pura coincidencia. Su último mensaje grabado se encontró en un archivo encriptado cuántico que se activó tras su muerte. Chen había dejado una simple nota para el liderazgo imperial. Felicitaciones. Acaba de responder una pregunta que ha desconcertado a la humanidad durante siglos. ¿Cuántos burócratas se necesitan para iniciar una revolución? La respuesta es la suficiente para tomar una decisión realmente estúpida. El Imperio estaba a punto de aprender que ejecutar a un general humano no era el final de un problema, era el comienzo de una solución, pero no la que habían pretendido. La primera pista del Imperio de que podrían haber calculado mal llegó cuando su patrulla de rutina del sector Centu encontró algo inusual. Nada. Absolutamente nada. Cada asentamiento humano, operación minera y estación de investigación aparentemente habían desaparecido de la noche a la mañana. El comandante imperial pasó 3 días escribiendo un informe sobre la cobardía humana antes de que toda la red del sector se oscureciera. Lo que el Imperio no sabía y no habría creído incluso si se lo hubieran dicho era que los humanos habían dominado la tecnología de camuflaje cuántico hace años. Simplemente nunca se molestaron en mencionarlo. Después de todo, ¿por qué arruinar la sorpresa?
En sus 10,000 años de existencia, el Imperio había desarrollado una forma muy específica de hacer la guerra, grandes flotas, discursos dramáticos y una fuerza abrumadora. Esperaban que los humanos siguieran el mismo libro de jugadas en su lugar. La humanidad les presentó algo llamado guerra asimétrica, que las computadoras tácticas del Imperio lucharon por categorizar incluso. La ventaja tecnológica humana no estaba en tener naves más grandes o armas más poderosas, aunque también las tenían. Su verdadera ventaja provenía de algo que el Imperio nunca había considerado importante en los videojuegos. Siglos de guerra simulada habían producido generaciones de humanos que podían pensar de maneras que hicieron que la guerra táctica imperial fuera tan poderosa. La doctrina parece un juego de P-Cake. Están usando naves mineras civiles como plataformas de armas. Un analista imperial informó que sus tentáculos se movían confusos, pero eso no es un protocolo militar apropiado. Bienvenido a la humanidad. Su prisionero humano respondió alegremente. Lo que sea que funcione, los servicios de inteligencia del Imperio estaban teniendo un momento igualmente difícil para entender el desarrollo de armas humanas. Buscando instalaciones de investigación militar masivas. Astilleros secretos y mundos fortaleza oculta. Lo que encontraron en cambio fueron talleres de garajes, sótanos, laboratorios. Y algo que los humanos llamaban espacios de hackers. Un espía imperial informó con horror que los humanos estaban desarrollando tecnología de armas a través de algo llamado colaboración de código abierto, la idea de que cualquiera pudiera contribuir a la investigación militar era tan ajena al pensamiento imperial que el informe fue clasificado como una broma y archivado. La respuesta humana unificada tampoco era lo que el Imperio había esperado. Habían anticipado facciones en disputa, intereses en competencia y división política. En cambio, obtuvieron lo que los humanos llamaban el enemigo de mi enemigo es mi amigo y tú eres definitivamente el enemigo. Doctrina. Antiguos rivales extrajeron recursos, compartieron tecnología y coordinaron ataques con una eficiencia inquietante. Las escaramuzas iniciales demostraron cuán mal había juzgado el Imperio la situación. Una flota imperial que se movía para asegurar una colonia minera humana supuestamente indefensa se encontró jugando prácticas de tiro con drones de defensa automatizados que habían sido disfrazados de satélites de comunicación. Los drones programaron con algoritmos de combate derivados de siglos de batallas contra jefes de videojuegos. Resultó ser frustrantemente difícil de alcanzar. No siguen ningún patrón de combate conocido. Un comandante imperial se quejó de que era porque seguían patrones de modo zombie de los respiraderos de Call of Duty MCCX. Un técnico humano capturado explicó que estaba tratando de no reírse en el brazo de Perseo. Una patrulla imperial encontró lo que pensaba que era una nave de carga civil en apuros. Siguieron el protocolo estándar para avanzar y hacer valer la autoridad imperial y reclamar los derechos de salvamento. La nave de carga resultó llevar lo que los humanos llamaron un paquete de fiesta sorpresa. La explosión resultante fue técnicamente no letal, pero llenó cada nave de la patrulla imperial con una nube de brillo que sus sistemas ambientales estarían reciclando durante años. El error de cálculo fatal del Imperio no fue subestimar la capacidad militar humana, aunque ciertamente lo habían hecho. Su verdadero error fue no entender que los humanos habían convertido toda su civilización en un proyecto gigante de investigación y desarrollo. Cada grupo de aficionados, clan de juegos y foro de Internet ahora se centraba en encontrar formas nuevas e interesantes de causar problemas para el Imperio. Un comandante humano lo puso en un mensaje dejado en un comunicador imperial. Pensaste que estabas luchando contra un ejército, pero en realidad estás luchando contra todos los niños que alguna vez desmontaron una tostadora para ver cómo funcionaba, todos los jugadores que alguna vez encontraron un exploit en un sistema y todos los fanáticos de la ciencia ficción que alguna vez se preguntaron qué pasaría si. Felicitaciones por la oportunidad de aprender. La primera batalla importante de la guerra tuvo lugar en el sector Epsilon, donde el Imperio había acumulado su flota más grande desde la rebelión de próximamente 300 naves capitales imperiales, organizadas en su tradicional formación de flechas preparadas para lanzar su asalto abrumador al espacio humano. Batalla duró exactamente 6 minutos. Los humanos aparentemente no habían recibido el memorando sobre los protocolos de enfrentamiento militar adecuados y habían sembrado todo el sector con minas autorreplicantes disfrazadas de desechos espaciales. La poderosa armada del Imperio se encontró jugando el juego más grande de la galaxia de barrendero mental y perdiendo. Estrepitosamente. Así no es como se supone que se deben librar las batallas. Protestaron. El almirante Znar, mientras su nave insignia ejecutaba otra maniobra de emergencia, tal vez debería presentar una queja, sugirió la IA humana que había pirateado el sistema de comunicación de su nave. Escuché que el centro de atención al cliente más cercano está a solo 3 parex en esa dirección a través del campo minado.
Los intentos del Imperio de contrarrestar las tácticas de guerrilla humanas demostraron ser tan efectivos como tratar de clavar gelatina en una pared. Una frase humana que se estaba volviendo inquietantemente popular entre los analistas militares imperiales cada vez que desarrollaban una contramedida. Los humanos cambiaban de táctica por completo a menudo a algo que parecía no tener sentido táctico hasta que era demasiado tarde. Un incidente particularmente notorio involucró a naves humanas que transmitían música antigua de la Tierra llamada disco en todas las frecuencias imperiales mientras ejecutaban maniobras complejas. El Imperio tardó 3 días en darse cuenta de que esto no era una guerra psicológica. Los humanos estaban usando los patrones de ritmo para coordinar sus ataques sin usar canales de comunicación estándar. Mientras tanto, el férreo control del Imperio sobre su especie objetivo comenzaba a resbalar. El artrópodo estaba impresionado por el ingenio humano y su excelente café. Exportadores firmaron un acuerdo comercial que de alguna manera incluía cláusulas de defensa mutua en la letra pequeña. Los neutrales tradicionales Vex Atari descubrieron de repente que tenían programas de intercambio cultural con colonias humanas que requerían protección. Los seres de plasma, a quienes el Imperio siempre había considerado demasiado alienígenas para ser una amenaza, resultaron haber estado involucrados en fascinantes discusiones filosóficas con humanos sobre la naturaleza de la libertad y la autodeterminación. Estas discusiones. Los NS a menudo concluían con líneas de suministro imperiales misteriosamente. Quemándose dentro del propio Imperio, las cosas no iban mucho mejor. Siglos de jerarquía rígida y estancamiento burocrático los habían dejado mal equipados para manejar a un enemigo que trataba la guerra como un proyecto de pasatiempo particularmente entretenido. Los ciudadanos imperiales comenzaron a hacer preguntas incómodas como por qué su poderoso ejército seguía siendo superado por lo que sus líderes habían descartado como una especie primitiva. Los servicios de seguridad interna del Imperio informaron una tendencia inquietante. Los ciudadanos imperiales estaban comenzando a adoptar frases y conceptos humanos. Palabras como revolución, democracia y fin de semana se estaban propagando entre la población como un virus lingüístico aún más alarmante. Algunos imperiales más jóvenes habían comenzado a experimentar con algo que los humanos llamaban vestimenta informal. Un golpe particularmente devastador para la moral imperial llegó durante la batalla de Próxima Jab. El Imperio había reunido una flota para retomar este crucial puesto comercial, planeando un asalto perfecto de libro de texto. Llegaron para encontrar toda la estación aparentemente abandonada a excepción de millones de pequeños objetos de plástico esparcidos por todo el SE. ¿Qué son estos?, exigió el Imperio. Comandante, sus tentáculos de expertos culturales palidecieron. Parecen ser algo que los humanos llaman ladrillos Lego, señor, y los campos gravitacionales de nuestra nave los están atrayendo a la vista de las mejores naves del Imperio. Se detuvieron, sus sistemas cruciales se obstruyeron con ladrillos de plástico de colores, lo que causó más daño al prestigio imperial que cualquier derrota convencional. Los intentos del Imperio de mantener el control sobre su territorio se volvieron cada vez más desesperados. Intentaron implementar nuevas medidas de seguridad solo para descubrir que los piratas informáticos humanos ya las habían roto y las estaban usando para organizar reuniones de resistencia. Intentaron restringir el comercio solo para descubrir que la mitad de sus propios comerciantes ya se habían unido a lo que los humanos llamaron la economía del mercado gris, como lo expresó un frustrado gobernador imperial en un informe clasificado. Luchar contra humanos no es como luchar contra un enemigo normal. Es como tratar de organizar una biblioteca mientras alguien reorganiza constantemente los libros y reemplaza todos los carteles con memes. Ni siquiera sabemos qué son los memes y todavía estamos perdiendo contra ellos. La batalla de la Puerta de Zora marcó el principio del fin para el Imperio. Sus estrategas habían predicho que los humanos nunca se atreverían a atacar una posición tan fuertemente fortificada. Tenían razón, los humanos no la atacaron en su lugar, organizaron una fiesta. La operación Bloquear Party, como se designó oficialmente en los registros militares humanos, comenzó con miles de naves civiles que llegaron a la puerta y todas afirmaron asistir a una fiesta espacial. Las defensas imperiales, programadas para vigilar las formaciones militares, estaban completamente confundidas por las naves que parecían estar bailando en el espacio. Están ejecutando complejas maniobras cuánticas, informaron de un sensor imperial. El operador no corrigió a su prisionero humano. Están haciendo la Macarena. Gran diferencia, el ataque real no vino de las naves sino de la puerta misma. Los piratas informáticos humanos habían pasado meses infiltrándose en sus sistemas de control, escondiendo su código dentro de lo que parecía ser programación de entretenimiento. Cuando se dio la señal, todas las plataformas de defensa
que protegían la puerta. De repente, comenzaron a reproducir antiguos vídeos de gatos humanos. Mientras sus armas se activaban, las victorias estratégicas de la flota imperial comenzaron a acumularse más rápido de lo que los burócratas del imperio podían clasificarlas. La liberación de la Nueva Singapur vio a fuerzas humanas usar equipos de terraformación modificados para, literalmente, remodelar el campo de batalla. Las naves imperiales se encontraron tratando de navegar a través de montañas y valles que aparecían espontáneamente en el espacio. La red de defensa de Arcturus, el orgullo de la ingeniería imperial, cayó ante lo que los humanos llamaron soporte técnico de operaciones. Las naves humanas transmitían mensajes ofreciendo ayuda con problemas informáticos que el AIS imperial marcaba automáticamente como inofensivos. Para cuando alguien se dio cuenta, estos útiles paquetes de actualización contenían más que solo correcciones de errores. Toda la red había sido reprogramada para jugar algo llamado Pong. El miedo comenzó a extenderse por las filas imperiales más rápido de lo que sus sensores podían suprimirlo. Circulaban informes de naves humanas que aparecían de la nada e implementaban tácticas extrañas que de alguna manera funcionaban y desaparecían nuevamente, dejando solo confusión y memes redactados con fuerza. La doctrina militar del imperio, que no cambió durante milenios, resultó tan útil como una tetera de chocolate contra la guerra humana. Sus comandantes seguían esperando que los humanos pelearan correctamente, mientras los humanos seguían encontrando nuevas formas de poner los propios sistemas del imperio en su contra dentro del territorio imperial. Resistencia a los movimientos. Florecieron bajo la tutela humana. La Confederación Meridiana, previamente dócil, aprendió sobre las turbas relámpago que condujeron a una desobediencia civil sincronizada a una escala sin precedentes. Las fuerzas imperiales llegarían a los disturbios denunciados solo para encontrar a miles de ciudadanos realizando danzas coreografiadas y dispersándose antes de que pudieran ser. Arrestaron. La resistencia Vitari, tradicionalmente enfocada en protestas pacíficas, descubrió el parkour humano. La vista de seres cristalinos realizando escapes acrobáticos en la arquitectura imperial hizo maravillas para el reclutamiento, mientras causaba niveles sin precedentes de dolores de cabeza para las fuerzas de seguridad. Incluso la propia juventud del imperio comenzó a unirse a lo que llamaron grupos totalmente no resistentes. Estas organizaciones se reunían oficialmente para discutir poesía imperial, pero de alguna manera siempre terminaban aprendiendo sobre conceptos humanos como desobediencia civil y cumplimiento malicioso. El pico simbólico del punto de inflexión llegó durante la caída de la Academia Imperial, la principal instalación de entrenamiento militar del imperio donde a los oficiales se les habían enseñado las mismas tácticas durante miles de años. Fue derrotada por sus propios estudiantes. Ellos presentaron una tesis grupal sobre estrategias militares alternativas que en realidad era un plan detallado para tomar el control de la instalación, pero así no es como se supone que funciona la revolución, protestó un funcionario imperial mientras los estudiantes se apoderaban de los sistemas de defensa de la academia. Nosotros no respondimos al portavoz estudiantil, nos enteramos de eso de los humanos, mientras el control del imperio continuaba debilitándose. Más informes extraños inundaron las naves de patrulla imperiales que informaron haber sido desafiadas a concursos de baile por naves humanas. El AIS administrativo comenzó a publicar documentos clasificados etiquetados como memes picantes. Todo un grupo de batalla imperial fue neutralizado cuando los sistemas de entretenimiento de su nave comenzaron a reproducir un bucle infinito de algo llamado Never Going to Give You Up, en una ironía final que habría enorgullecido al general Chen. La propia eficiencia del imperio trabajó en su contra. Sus sistemas centralizados diseñados para mantener un control perfecto se convirtieron en vectores perfectos para propagar el caos. Cada intento de acabar con la resistencia solo proporcionó más evidencia de que el imperio, como dicen los humanos, estaba perdiéndolo seriamente. El colapso del imperio no llegó con una explosión, sino con un ping de notificación. Después de meses de caos creciente, el Senado imperial recibió un mensaje en todo el sistema. Su prueba gratuita de poder absoluto ha expirado. ¿Le gustaría actualizar a la democracia premium? Para entonces, la mayoría de los mundos imperiales ya habían comenzado a votar con sus pies o tentáculos o cualquier apéndice que poseyeran. La poderosa burocracia del imperio se enfrentó al papeleo real. Documentando su propia disolución, hicieron lo que mejor sabían hacer: formaron un comité para estudiar la situación. El comité declaró rápidamente la independencia. El discurso final del gran canciller Zextor al imperio fue interrumpido por una lista de reproducción de canciones humanas de victoria encabezadas por un antiguo himno de la tierra llamado Another One Bites the Dust. Renunció inmediatamente, citando el deseo de perseguir su verdadera pasión, la comedia humana, el nuevo orden galáctico.
Surgió con sorprendente fluidez en gran parte porque los humanos habían pasado toda la guerra preparando las redes comerciales ya reconectadas por los mercaderes humanos, simplemente eliminaron la etiqueta de mercado negro de sus operaciones, los movimientos de resistencia se transformaron en gobiernos locales tan perfectamente que algunos ciudadanos no notaron durante semanas. Las consecuencias se extendieron por toda la galaxia, los antiguos mundos imperiales descubrieron conceptos como fines de semana y viernes casuales. El calendario imperial fue reemplazado por uno que realmente tenía sentido. El antiguo palacio imperial se convirtió en un patio de comidas multicultural, conocido por su excelente café y su sistema de pedidos sospechosamente efectivo sin burocracia, pero quizás la consecuencia más apropiada vino en forma de General Chen Memorial. No es una estatua ni un monumento, sino un programa de becas que cada año promete a seres jóvenes de toda la galaxia que recibirán becas para estudiar la resolución creativa de problemas en universidades humanas. El único requisito que tenían era explicar por qué romper las reglas a veces significa seguir una ley superior. Al final, el sacrificio del general Chen logró mucho más de lo que él podría haber imaginado. La celebración de su ejecución, destinada a demostrar el poder imperial, se convirtió en un símbolo de su mayor debilidad. La incapacidad de comprender que matar a un humano podría inspirar a miles de millones. Un año después del colapso del imperio, en una ceremonia que marcaba la formación de la Cooperativa Galáctica, un anciano ser cristalino Vitari se acercó a la delegación humana. Una vez pensamos que su especie era caótica, impredecible e imposible de gobernar adecuadamente. Sonó y ahora le preguntó al representante humano. Ahora entendemos que es exactamente por eso que debería ayudar a gobernar. Alguien necesita mantener las cosas interesantes. En el gran salón del antiguo Palacio Imperial, ahora el lugar de reunión principal de la cooperativa, una pequeña placa marca el lugar donde el imperio firmó su rendición final. Contiene una cita del último mensaje del general Chen escrito en todos los idiomas galácticos conocidos. El problema con los humanos no es que no nos dobleguemos ante un imperio, sino que gastamos cantidades ridículas de tiempo y energía tratando de averiguar cómo asegurarnos de que nadie más tenga que hacerlo. Lo suficientemente claro para que lo tengas en cuenta.